No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en las redes sociales para estar al día de todas las novedades sobre mi canal. Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Piratas de las Letras. Hoy estoy aquí con un amigo y genial escritor, Leandro Pinto. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Con él vamos a iniciar una nueva sección, la de las entrevistas. Quiero entrevistar a autores, autoras que a lo mejor no son muy conocidos por el gran público, pero que considero personalmente que tienen mucho talento y que ustedes tienen que descubrirlo, deberían leerlo, conocer en profundidad todas sus obras. Bueno, les hablo un poquito de él, les voy a hacer una pequeña introducción, no voy a ser malo, no voy a ser cruel. Leandro, bueno, nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1983, pero lleva viviendo en Las Palmas de Gran Canaria muchísimo tiempo. ¿Cuántos años lleva más o menos? 18 años, desde el año 2002. Pues mira, 18 años, casi 2 décadas, o sea, ya es un canadión adoptado, se puede decir. Y bueno, su especialidad sobre todo es el terror, lo ha tocado en muchísimas formas diferentes, de eso vamos a hablar ahora durante esta pequeña charla que vamos a tener con él. Es un estudioso total de la mente humana, sobre todo la parte más oscura de la mente humana. De hecho, creo que también has dado conferencias sobre eso, si no me equivoco. Sí, correcto. Y bueno, entre sus obras, que las tengo aquí detrás, por ejemplo, pues podemos destacar Orlando Brown, una novela de terror paranormal. Podríamos hablar del Veneno Escorpión, que es una novela muy en plan psicopático, por decirlo así, en plan de psicópatas, ¿vale? Usa el terror también psicológico, Un puñado de sombras. Tiene novelas cortas, como las de Las grietas en el tejado. De todo eso iremos hablando ahora. Y sobre todo, bueno, hay cosas, por ejemplo, que me parecieron muy curiosas, como que tú escribes a máquina primero, como Sí. antiguamente los viejos pobladores. Sí, verdad. A máquina, sí. Empezó como un ejercicio casi de rehabilitación, porque yo tuve un accidente en una mano, un accidente con una sección tendinosa y demás. Como parte de esa recuperación, yo le comentaba a los terapeutas que escribía y tal, y me decía, bueno, pues prueba con una máquina, que eso siempre aporrear una máquina cuesta más que un teclado y te va a ir reforzando. Y durante muchísimos años escribí a máquina la primera versión de las novelas. Yo ahora sigo trabajando varias versiones, varios borradores previos a la versión final. Esto tú sabes cómo es el proceso. Lo que pasa es que las máquinas se me fueron estropeando y hoy en día ya cuesta repararlas. Es un artículo ya muy en desuso y bueno, al final la costumbre en los últimos 3-4 años la he ido perdiendo, pero durante muchos años mantuve esto de escribir a máquina. Genial. Oye, pues y yo te iba a preguntar, ¿de dónde te surgió ese gusanillo por empezar a escribir? Porque me imagino todo empieza porque lees mucho, eso está clarísimo, y luego, ¿de dónde surgió eso de, oye, voy a ponerme yo a inventar mis propias historias? Bueno, es algo que uno lleva dentro y lo tiene casi desde la infancia muy pronta, ¿no? Desde los 8 o 9 años ya uno empieza con pequeñas historias, relatitos, cuentos, la inquietud esta del instinto, ¿no? Del contador de historias, que es importante descubrirlo. Hay gente que lo descubre a cierta edad, suele ser en la adolescencia, entrando en la juventud. Yo lo descubrí muy pronto. Yo más o menos con 9, 10 años ya escribía algunos cuentitos, ya escribía algunos relatos y demás. Después tuve una adolescencia marcada por una actividad lectora muy, muy febril, omnívora, porque intentaba leer todo lo que caía entre manos. Y bueno, durante unos años fue solventar la inquietud de querer contar las propias historias, esas historias que uno no encontraba en los libros que leía. Y después llega un momento que yo siempre lo comento, ¿no? Que es como una epifanía, que es un momento de iluminación en el que uno dice, es que yo quiero hacer esto toda la vida, me quiero dedicar a esto toda mi vida, no es solamente un ratito. Quiero convertir esto no en un hobby, sino en un estilo de vida. Y eso fue alrededor de los 19 años, más o menos. Más o menos por la época del accidente este que tuve en la mano, ¿no? Ahí fue cuando dije, no es que quiero escribir un rato o escribir un relato cada tanto, yo esto quiero hacerlo todos los días de mi vida hasta que me muera. Y bueno, desde ahí hasta hoy ha sido trabajar, escribir, inventar historias, corregirlas, estudiar un poco los géneros que a uno le gusta, tener la misma o incluso más actividad lectora que durante la adolescencia. Bueno, seguir todos los pasos hasta lo que fue la profesionalización, pero el instinto de contador lo tuve casi desde el uso de la razón. Le iba a preguntar, tú tienes una base de autores, digamos, muy amplia, ¿no? Que
que abarcan muchos estilos. Sobre todo, bueno, hablamos, por ejemplo, de Lovecraft, de Poe, de Lord Byron, de Maupassant, de muchísimos. No vamos a aburrir aquí a la peña. Pero, en realidad, toda esa base lectora que has tenido, ¿qué inspiración te ha proporcionado a la hora de escribir? Bueno, a ver, siempre el proceso de imitación es casi automático. No llamémosle imitación, sino emulación, ¿no? Al final uno termina escribiendo lo que le gusta que lee de otros autores, combinado con la propia capacidad que uno tiene. Eso tan difuso que se llama talento, que yo no sé si existe o no, pero es la combinación entre lo que a uno le gusta leer y lo que uno es capaz de escribir. A mí, evidentemente, hay autores que me inspiran muchísimo, pero que no soy capaz de escribir como ellos. Hay otros que a lo mejor uno dice, oye, esto, si uno lo trabaja, un ejemplo, yendo a Orlando Brown, que fue una novela que escribí con 19 o 20 años. Era una época en la que yo leía muchísimo a Dickens. Siglo XIX, que es un siglo que a mí me fascina especialmente, y tenía ahí 5 o 6 libros seguidos de Dickens que me los ventilé, y uno, al final, automáticamente termina adoptando esos modismos o esa terminología, ¿no? Ese lenguaje, e incluso la ambientación. Por eso Orlando Brown es muy decimonónica y muy de ese. Y después en lo que es el ámbito del terror, los grandes maestros, el caso de Lovecraft también es paradigmático, ¿no? Es mi autor favorito, le tengo aquí a mis espaldas o de frente a mí porque yo trabajo mirando para allá. Y bueno, yo sé que nunca voy a escribir como él, pero ahí está, es una fuente de inspiración constante a lo mejor en cuanto a lo que es la temática o el organigrama de esa cosmogonía y demás. Ya el estilo es una cosa inalcanzable, ¿no? Y sobre todo a esta edad en la que ya uno más o menos ha conformado su propio estilo. En fin, soy un ratón de biblioteca, entonces a mí la inspiración para lo que escribo me lo da fundamentalmente lo que leo. Hay otros escritores que a lo mejor viven mucho más, podemos poner, yo qué sé, los casos paradigmáticos, Lope de Vega, Hemingway, estos tipos que vivieron muchísimo y unas vidas apasionantes, y a lo mejor su inspiración les venía más de sus vivencias, aunque también de sus lecturas, ¿no? Las mías son, pone tú un 70-80% de lecturas y el resto pues sueños, imaginación, alguna que otra experiencia que uno al final algo vive, ¿no? Porque evidentemente. Pero en mi caso el tema de las lecturas es fundamental para lo que es la inspiración o el surgimiento de temas y de estilos. Sí, pero sin embargo me parece muy curioso porque yo que he leído muchas obras tuyas, ¿no? A pesar de que nombras muchos autores y tal, sí noto que tienes un estilo propio de escritura. Es decir, me gusta la palabra que has usado, no es una imitación, es una emulación, o incluso yo lo podría llamar una reinterpretación de esa forma de escritura, ¿no? Porque al fin y al cabo esos autores, estamos hablando de la época modernista, del romanticismo también, del neoclasicismo, etcétera, etcétera. Y tú lo que has hecho es una reinterpretación, lo has adaptado a tu estilo. Me parece muy original como lo has hecho. ¿Cuál fue el proceso real para llegar hasta ahí, hasta hacer esa reinterpretación de esos géneros literarios? Yo lo que siempre supe es que yo no quería tener una escritura simple. A mí me gustaba manejar un estilo más bien voluptuoso, de frases largas, ¿no? Cosa muy poco recomendada por los editores, en realidad. Pero yo siempre supe que quería tener una prosa no recargada, pero sí voluptuosa, ¿no? Una prosa compleja, no quería frases cortitas ni simples. Entonces, evidentemente, uno se empieza a nutrir de esos autores que le pueden brindar la conformación. Después también está lo que es el estudio de la teoría literaria, que es muy interesante, ¿no? Autores como Barthes, Derrida, etcétera, donde ahí enseñan los modos de expresión, adaptar esos modos de expresión al estilo que uno quiera practicar. Yo creo, José, que en definitiva el estilo propio nunca termina de finalizar. Como veamos toda la vida escribiendo y siempre vamos a estar reajustando algún principio estilístico o algún parámetro de nuestra estética, porque descubrimos nuevos autores que nos fascinan o porque simplemente superamos una etapa. Quizá yo tengo 37 años, igual cumplo 40 y digo, oye, se acabó esta prosa voluptuosa, voy a empezar a ser más simple. Nunca se sabe, porque bueno, esto obedece muchas veces a impulsos, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces busco los autores que me puedan brindar los conceptos de agilidad literaria, agilidad narrativa, esta forma de envolver al lector, pero al mismo tiempo
a la persecución de una estética. Yo siempre creo que se escribe de una forma, o por lo menos yo intento escribir de una forma en la que el estilo sea lenguaje también. El estilo cuente cosas en el propio estilo. Vale, entramos en el viejo debate del contenido y el continente. Lo que se cuenta y cómo se cuenta. A mí me interesa también que la forma en la que uno cuenta también cuente cosas. El estilo tenga que ver dentro de lo que es el mensaje narrativo. Exacto, que sea como una marca, por decirlo de alguna manera, una marca personal. Sí, que a uno se le distinga también, ¿no? Claro. Al final, siempre uno termina siendo casi un híbrido, una mezcolanza de esos autores que le gustan, más lo que uno mismo puede aportar, poquito, porque original es muy difícil ser ahora mismo. Pero igual está ahí el sello, y cuando a veces la gente te lo dice, oye, la verdad que tienes un estilo que te reconozco, te leo y me doy cuenta que eres tú y demás. Sobre todo por esto que te digo, ¿no? De que, bueno, a lo mejor uno se da cuenta de que lo que el público busca es otra cosa y demás, y esto te ayuda a no renunciar a lo que uno mismo es como escritor. De eso, de tomar el tema de cómo se mueven las modas literarias, ¿no? Lo vamos a hablar también más adelante. Yo te iba a decir, bueno, tú has tocado muchos tipos de terror, ¿no? El psicológico, el paranormal, un poco el slasher también, ¿vale? Y sin embargo, además creo que hace poco también has tocado la temática vampírica. ¿No te has planteado salir de todo ese mundo del terror y tocar otros géneros como puede ser la fantasía, ciencia ficción, no sé, novela negra? Yo he estado investigando mucho sobre lo que es el género del terror. O sea, yo ahora por distintos motivos. Uno es las conferencias, algunas conferencias que me han contratado. Y otro es un ensayo que estoy escribiendo sobre la obra de Lovecraft. Me ha llevado a lo que es un estudio teórico profundo de lo que es la evolución del género del terror, ¿no? Y es verdad que muchas veces este género en particular va de alguna forma emparentado o puede ser algo periférico de estos que nombra, sobre todo de la fantasía y la ciencia ficción. La novela negra puede entroncar también con eso, ¿no? Y yo, sin embargo, no soy un gran adepto a esos tres géneros. Fantasía he leído a Tolkien y no mucho más, y en ciencia ficción, pues lo mismo. Algunas obras de referencia, nosotros, algunas obras distópicas, ¿no? De Ray Bradbury y demás, pero no me he metido de lleno en la ciencia ficción, no conozco a fondo la fantasía, y la novela negra la he leído un poco, pero me parece un género, a mí me resulta muy mecánica la novela negra. Entonces, no sé por qué, seguramente por un tema de gusto y demás, ¿no? He ido cada vez depurando más hacia el terror y hacia los orígenes del terror y hacia la pureza propia del género, que no me parece mal que se mezcle con estos otros géneros, me parece perfecto estas obras que son novela negra mezclada con terror o fantasía oscura, ¿no? Que también se usa mucho. Yo a lo mejor es que soy demasiado purista y eso me puede jugar en contra en algún punto. Sí es verdad que he experimentado, el año pasado escribí una novela juvenil, que es una especie de fantasía, no termina de ser de terror, porque como está dirigida a un público juvenil, pues es más light que lo que yo suelo escribir. Bueno, fue un tema que se habló ahí con una editorial, una posibilidad, y bueno, estaba todo hecho hasta que el tema del virus lo paralizó, pero está ahí, esperemos que cuando todo se normalice pueda salir. Y después, yo en mi privacidad sí he escrito muchas otras cosas que no son de terror. Lo que pasa es que, bueno, al final entre que uno se encasilla un poquito, y entre que a la hora de publicar uno parece que tiene más confianza en ese género en el que tanto se mueve y las otras obras que ha escrito fuera del género no te inspiran la misma confianza como para alargarlas al público, porque lo que es cierto es que no se puede publicar todo. Hombre, por supuesto. No se puede publicar todo. Hay que escribir mucho y hay que escribir de todo, pero todo eso no lo puedes publicar. Hay cosas que te las tienes que guardar para ti y que siempre son positivas, porque son procesos de aprendizaje y al final son procesos creativos, o sea que el trabajo mereció la pena igual aunque no se publique. Te ayudan a crecer, te ayudan a conocerte como autor y te ayudan a vivir historias nuevas que son las que uno escribe. Yo he escrito unas cuantas novelas y muchísimos relatos que no son de terror. Algún relatito se me ha colado en alguna antología, en alguna clase de monstruo he metido un relato de ciencia ficción, por ejemplo. Reconozco que esos géneros no son mi fuerte, creo que me he hecho bastante fuerte en lo que es la pureza del género de terror en sí, y lo otro, bueno, pues algún día tendré más curiosidad,
Pero fíjate, José, cómo es la cosa. Son géneros que no domino porque no los leo mucho. Lógico. Es fundamental, o sea, el día que yo quiera dominar la ciencia ficción, la fantasía, me tendré que sentar a leer muchísima fantasía o muchísima ciencia ficción. Que por supuesto son géneros con los que me topo muchísimo en multitud de festivales y eventos a los que uno va, porque englobamos todo, ¿no? El festival de terror, fantasía y ciencia ficción, va todo junto, ¿no? Y a veces pues, puede que uno se vea un poquito huérfano de eso, de decir, pues has leído este autor, has leído este otro, autores de ciencia ficción que la gente te los nombra como auténticos maestros y dice, oye, pues sí, Asimov sí, pero una novela o dos, no he leído más que eso. Es una buena forma digamos, un buen consejo, el que acabas de decir, ¿no? El de antes de lanzarse a escribir un género o subgénero, sobre todo estudiarlo bien a fondo. Claro. Vamos a tomarlo como un buen consejo para la gente que nos ve y que estén empezando a escribir. Yo te iba a preguntar, ahora mismo, si se puede, ¿me puedes decir más o menos en qué proyecto estás metido ahora? Ahora mismo acabo de dar lo que yo creo que es una versión bastante definitiva, bastante final de lo que es una novela de vampiros, proyecto bastante grande que creo que va a abarcar 3 novelas. Esta es la primera, empezó lo que fue la primera redacción en febrero del 2018 y han sido 2 años y medio de muchísimo trabajo, al margen de un trabajo de 1 año y medio o 2 previo de investigación sobre el vampirismo y demás. Eso lo he compartido contigo también en algún momento. El proceso de redacción, pues, ocupó lo que ocupó, unos 100 y pico de días a pleno, y luego, bueno, vinieron sucesivas revisiones y sucesivas re-redacciones, porque eso es lo que yo hago mucho también, reescribir. A mí me resulta muy útil el proceso de reescritura. Y tengo bastante esbozado lo que es las líneas maestras de las otras 2. ¿Cuándo me sentaré a escribirlas? Bueno, eso es otro tema. Tengo el ensayo de Lovecraft, que también es un trabajo muy ambicioso. Es mi primer trabajo serio de no ficción, la primera vez que me lanzo a escribir un ensayo. No voy a decir, jamás pensé que fuera tan... No, yo sabía dónde me metía, sabía que iba a ser muy trabajoso, sabía que iba a ser una bibliografía muy, muy grande. Y también sabía que cada libro nuevo al que me asomara como proceso de investigación era abrir un melón, o sea, ramificar muchísimo el tema, ¿no? En definitiva, para no alargarme, el ensayo de Lovecraft es un estudio minucioso de su obra, que es algo que yo, como apasionado de Lovecraft, siempre eché un poquito de menos. Hay muchísimos libros sobre la vida de él, pero yo echaba de menos un libro que hablara de los relatos, que es lo que a mí más me importa, porque la vida será interesante y tal, pero a mí lo que me apasiona de él son sus relatos, es su literatura. Entonces dije, pues voy a intentarlo yo. Y bueno, es un proceso de análisis de cada una de las obras de Lovecraft, con aportación de algún dato biográfico, porque evidentemente vida y obra siempre están un poquito intrincadas, relacionadas, ¿no? Y después, ideas para novelas ya muy desarrolladas, algunas con primeras redacciones escritas, vamos a decir, 2 o 3 proyectos ya muy avanzados. Y después siempre cuentos que uno va escribiendo y que un día dice, a ver si se puede hacer algún compilado aquí. Y bueno, ahí hay cuando uno filtra de lo publicable de lo no publicable, que por suerte creo que el mayor miedo que puede atravesar un escritor es ¿qué pasa si un día no se me ocurre nada? Efectivamente. Ese es el beso de la muerte, ¿no? Ese es el momento, el abismo al que uno nunca quiere asomarse, más allá de publicar, no publicar, profesionalizarse, vivir de esto, todos esos sueños que son sueños y que uno se alegra de poder cumplirlos. La verdadera pesadilla está en el decir, ¿qué pasa si un día agoto las ideas, no se me ocurre nada más? Con el tiempo he llegado a pensar que puede no pasar, porque este miedo lo he atravesado desde que me decidí, en los últimos 18 años, desde que me decidí a escribir todos los días, lo he padecido muchísimas veces, y al final siempre salen cosas. Entonces uno tiene la confianza de que mientras uno siga leyendo y siga con la mente ahí activa, ideas van a seguir saliendo, ¿no? Y después está el firme propósito de trabajar, o sea, de sentarse a escribirlas, que es de lo que se trata. Pues perfecto, yo que te veo bien inspirado, muy bien inspirado. Yo estoy muy motivado, estoy con muchas ganas, siempre he estado, la verdad, con esta energía. Yo intento cuando hablo con gente o cuando incluso en las clases, ¿no? Transmitir una filosofía muy positivista con respecto a esto.
Hay que tener en cuenta que la creatividad es un acto de voluntad pura, no es otra cosa, ¿no? Entonces, es más que nada es el disfrutar con el poder hacerlo. Porque la gente a lo mejor no debería comerse tanto el tarro con qué hago después, qué no hago después, me leerán, no me leerán. Todo Eso. eso está muy bien y es interesante, ¿no? Pero el encontrar el disfrute y la plenitud en la actividad es lo fundamental, es lo que te tiene con ganas y te anima a levantarte cada mañana. Y yo te iba a preguntar precisamente, porque ahora que nos lo has mencionado, ¿no? Yo sé que tú también estás dando clases de escritura creativa. Y bueno, lo primero, son dos preguntas que te voy a hacer en una, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia de que sé que llevas ahora un par de años, me parece, más o menos con ello? Y qué es lo que te ha aportado a ti como autor esta faceta didáctica? Bueno, a mí la enseñanza, o vamos a decir la instrucción, porque la enseñanza también es una palabra complicada en esto, porque esto no se enseña, sino que, bueno, uno guía un poco a la gente, ¿no? Mm. Es muchísimo, muchísimo lo que me ha aportado, muchísimo lo que me ha enriquecido. Son muchas las etapas que yo he podido quemar como autor. En el plano de la autoexigencia, como siempre, uno intenta dar lo mejor y llegar a enfrentar a un grupo de aspirantes a escritores lo más preparado posible. Entonces, aunque una academia o un centro educativo confíe en uno, uno dice, bueno, me tengo que preparar, me tengo que instruir a mí mismo y tengo que intentar dar lo mejor de mí, llegar lo mejor preparado posible a las clases, ¿no? En ese sentido, eso me ha enriquecido a mí en los conceptos de teoría literaria, lo que antes te decía, ¿no? Y lo que yo le digo a los alumnos, esto no es tontería, sentarse ahí, pim, pim, teclear, no, no, esto tiene un trabajo, tiene un fondo, tiene un trabajo entre bambalinas, ¿no? Tiene unos engranajes que encajan y que hay que saberlos encajar, no es solo hilar palabras. Entonces, me ayudó, algo que ya sabía yo eso, pero que me ayudó a profundizar en todos esos mecanismos internos, esquemas, de estructuras, técnicas, ¿no? Saber lo que es el ritmo, saber lo que es el tono, la atmósfera, incluso cuestiones de microfilología, como puede, ¿no? Como puede ser el uso de las subordinadas, el narrador intradiegético, todas estas palabras que les sonarán a los estudiantes de filología, y que uno, bueno, se busca la vida como para aprenderla, uno que no es un universitario ni nunca lo fue, se busca la vida como para poder aprenderla y sobre todo darle una utilidad práctica como herramienta. Yo hace 3 años que estoy dando clases, desde el verano del 2017, ahora voy a empezar el cuarto curso, y aunque suene paradójico, a mí es muchísimo lo que me han enseñado los talleristas. Siempre se dice también esto, ¿no? Que no hay mejor forma de aprender algo que enseñarlo. Entonces, en el proceso de transmisión y en ese feedback tan especial que se genera, es mucho lo que me han enseñado ellos a mí y espero que también sea mucho lo que hayan podido aprender en las clases. Ujú. Bueno, eran dos preguntas, esa era una, ¿no? De qué es lo que he aprendido, ¿no? No, y sobre todo, bueno, sí, qué es lo que te ha aportado y que cómo lo llevas, ¿no? Porque yo sé que cuando nos enfrentamos a eso, yo también que soy profesor, pues al principio siempre cada vez que vas a empezar un curso, el mismo gusanillo en el estómago y tal, Sí, sí. los nervios, por mucha experiencia que tengas, ¿no? ¿Cómo llevas tú eso de dar clases año tras año, gente nueva? ¿Te genera una ilusión? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo vives? Sí, a mí la verdad que me ilusiona muchísimo, es un trabajo que me gusta, yo tengo amigos escritores, no los voy a nombrar, pero tengo amigos escritores que no les gusta dar clases y dicen, bueno, lo hago para Para ganar un dinerito. ganar dinero, claro, pero a mí, sin embargo, es algo que sí me gusta, voy contento a las clases, me gusta estar en casa preparando las clases, incluso corrigiendo los trabajos, manteniendo un contacto con los talleristas, ese gusanillo que tú dices es verdad, ahora mismo estoy en ese momento porque me queda una semanita o 10 días para empezar un nuevo curso y uno está pensando en la gente nueva, cómo serán, qué descubrimientos habrá. Yo he tenido descubrimientos de gente con un talentazo para escribir y uno se siente muy bien de poder ofrecerle esas herramientas o por lo menos compartir la experiencia, de decir, mira, yo lo he hecho así, a mí me ha ido de esta manera trabajando así, te puedo ofrecer esta técnica o este truquito, porque esto va mucho de truquitos también, ¿no? Y no solamente de los trucos que uno tenga, sino de saber, de conocerse a uno mismo para saber dónde están sus puntos fuertes como escritor. Y potenciar aquellos que uno vea más débiles. Yo sinceramente lo llevo muy bien, es una actividad que me aporta muchas experiencias, me aporta conocer gente y sobre todo me genera una comunión muy, muy, muy profunda con el oficio del escritor.
Mm. Que yo el oficio de escritor lo desarrollo escribiendo, no dando clases, ¿no? Pero esto como que afianza todavía más, ¿no? El decir, no solamente lo hago, lo practico, sino que incluso hasta puedo transmitirlo a un grupo de personas. Y cuando uno ve la recepción que tiene la gente, pues se siente más escritor. Es una tontería, o parece una tontería, pero te sientes más escritor incluso al saber que el conocimiento, la experiencia o lo que uno practica día a día se lo puede transmitir a un grupo de gente. Yo la verdad que lo llevo muy bien, es una experiencia muy grata, muy edificante, muy enriquecedora en todos los sentidos y además me profundiza a mí, o sea, me afianza en todo lo que creo y me motiva para seguir aprendiendo también. Genial. La verdad es que es genial porque comparto todo lo que has dicho. Quizá porque los dos somos profesores de escritura y es lo que dices tú. Te aporta muchísimo el poder, pues eso, ¿no? El compartir, eso que uno ha aprendido es un cúmulo, como dices tú, de esas técnicas literarias, experiencias, vivencias, todo eso que lo puedes compartir. Pero, vamos, lo comparto contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso, José, perdona, lo de las lecturas, lo de decir, voy a llevar este relato que a mí me voló la cabeza en su día, lo voy a llevar al taller para que vean, a mí me pasa con unos relatos muy específicos que uno tiene, por ejemplo, La noche boca arriba de Cortázar, es un relato que yo me acuerdo de haberlo leído con... Casi me lo quitas de la boca. Claro, porque es un curso de literatura, creo que es un relato que todos los que damos clase lo hemos llevado a nuestros talleres para enseñarlo a los alumnos. Yo siempre lo comento cada vez que lo llevo a clase, lo comento, digo, yo este relato lo leí con 17, 18 años, me explotó la cabeza y me senté a analizar y a decir, yo también quiero hacer esto un día, yo también quiero escribir un relato así. Entonces, a desmontar el juguete, lo que yo llamo desmontar el juguete, ¿no? A desarmar el relato, ver dónde está el secreto, porque al final son palabras, ¿no? Y bueno, esa expectativa que uno tiene de decir, mira, hoy llevo este relato, hoy llevo este otro que les va a encantar, a ver cómo reacciona la gente, a ver qué conclusiones saca, a ver si aportan algo nuevo, porque siempre puede haber alguien que aporte alguna nueva visión que uno no tenía, ¿no? Eso es realmente maravilloso, a mí me encanta. Te iba a preguntar, normalmente tú qué rutinas sueles usar para escribir, es decir, te organizas, por ejemplo, unas horas o un ambiente. Si, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Tenemos una serie de suscriptores en YouTube Uh-huh. y que quieren empezar a escribir y más o menos quieren tener claro qué rutina sería la aconsejable para empezar a hacerlo. ¿Tú podrías orientarles y decir, bueno, pues yo, por ejemplo, hago esta rutina y sería aconsejable hacer esto, esto, esto? Bueno, yo soy asquerosamente metódico. Asquerosamente metódico. Entonces, a lo mejor no sé si aconsejaría hacerlo como lo hago yo. Yo sí, tengo mi horario, tengo mi lugar. Si de repente, por ponerte un ejemplo, si de repente se me inundara la casa y tuviera que ir a pasar unas noches a casa de un familiar, supongo que podría escribir también. No es que estoy sujeto exclusivamente a mi lugar y a mi horario. Pero no sería lo mismo, evidentemente. Entonces yo trato de respetar mi lugar, que es este que está aquí, y mi horario. Yo empiezo a escribir a las 6 a.m. Ese es mi horario. De 6 de la mañana en adelante. A veces termino a las 12, 11 y media, bueno, cerca del mediodía. Intento que la mañana cunda bastante. Y mi rutina es esa. O sea, esto sí, aquí lo que no hay son festivos, son palabras desterradas del vocabulario. Sí, sí, para los que eso no existe, tienes razón. Fines de semana, vacaciones y festivos son cosas que no entran en el programa, ¿vale? Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, a lo mejor un día a la semana se puede descansar, que tampoco pasa nada. Pero bueno, yo sí suelo tener mis horas de escritura fuertes son por la mañana, que la casa está en silencio, que está oscurito afuera, que a mí me gusta levantarme y que todavía sea de noche. Es un momento de intimidad. Hay gente que se siente más cómoda escribiendo por la noche, hay gente que por la tarde, incluso de madrugada. Bueno, yo lo que recomiendo siempre es que cada uno encuentre su momento. Es bueno tener su momento, pero no imponer, oye, se escribe por la mañana. No, porque cada uno puede encontrar su momento. A mí, por ejemplo, yo al principio, cuando tenía 20 años, 20 y pocos años, más o menos en la época de Orlando Brand, solía escribir por la noche. Las 10 de la noche decía, bueno, me retiro, vivía con mis padres todavía, me retiro a escribir. Y claro, yo tenía un trabajo fuera de casa, en fin, 8 horas fuera de casa, volvía cansado. Y de repente pasaban cosas que
que nos invitó a cenar fulanito. Vale, voy a cenar, pero es que ya me quedé sin escribir, ¿qué hago ahora? Era un tema, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta de que si escribía por la mañana, después no importaba que viniera el apocalipsis, ya había escrito, era lo importante, ¿no? Ya lo importante del día yo lo había hecho a primera hora. Después del día podía discurrir o estar lleno de cualquier tipo de acontecimientos que el trabajo estaba hecho. Y me di cuenta que me gustaba más. Y además me di cuenta de otra cosa, que me encantaba el sonido del despertador. Me encantaba levantarme. Es un efecto que a no mucha gente le pasa cuando suena el despertador. Entonces, yo estoy deseando levantarme, estoy deseando que suene, levantarme y ponerme a escribir. Al hacer lo que más te gusta en la primera actividad del día, estás con muchas ganas de empezar el día. Y después un montón de otras sensaciones, por ejemplo, mirar el reloj y ver que son las 12 del mediodía y decir, todo lo que he hecho hoy, o sea, son solo las 12 y he hecho un montón de cosas ya. Así que bueno, uno se convierte en un ente madrugador, que se acuesta temprano, que bueno, es cuestión de disciplina también, ¿no? Hay veces que uno lo piensa y dice, oye, ¿será normal tener esta rutina, tener esta vida tan marcial, tan casi monástica? Porque en definitiva es algo monástico, ¿no? Porque te privas de un montón de cosas, no sales a cenar, no sales de marcha, no sales de fiesta, en fin, te restringes a unos horarios y condicionas toda tu existencia a eso, ¿no? Pero bueno, al final es lo que uno le hace feliz y el entorno lo acepta, pues perfecto. Y después ya cuando te profesionalizas, evidentemente, te reafirmas todavía más, ¿no? Pero sí creo que es recomendable una disciplina. Una disciplina es fundamental. Esto requiere de un trabajo muy entregado y me parece que el establecimiento de unas pautas diarias es bastante importante. Habrá gente que lo niegue, habrá gente que diga, yo me tiro de espaldas en el parque con una libretita y escribo y al día siguiente me voy a una cafetería y escribo en la cafetería. Bueno, me parece respetable, ¿no? Yo no me veo capaz. No, de hecho, por mi experiencia, yo creo que ningún escritor que yo conozca que más o menos tenga ya una carrera marcada haría eso. O sea, más o menos somos todos, así como dices tú, con una rutina, una disciplina y ya nos tomamos esto muy en serio, casi una vida marcial, lo has dicho, ¿no? Una vida militar, como digo yo. Sí. Y tienes toda la razón del mundo. O sea, si realmente quieres hacer de esto un poquito más que una afición, tienes que marcarte esas rutinas y todo ese ritual, ¿no? Para poder sentarte a escribir. En eso estoy también totalmente de acuerdo contigo. Yo te iba a preguntar, que sé que has publicado con diferentes editoriales, ¿vale? De esto sabemos que es un mundo bastante opaco. Te advierto ya que esta es una pregunta un poco comprometida. Tú si quieres la contestas y si no, no te preocupes. Sí. ¿Vale? ¿Qué aconsejarías tú a los autores noveles, ¿vale? Con respecto a esa prisa que tienen de que según escriben algo van a publicar y que muchas veces caen en unas garras inadecuadas de editoriales buitre, que tú sabes que después no vas a ver un royalty o no van a hacer la promoción adecuada? ¿Qué consejo le darías? Bueno, es muy difícil que un escritor que esté empezando no sucumba a la prisa o no caiga bajo las garras de la tentación de verse publicado. Yo, evidentemente, en cierto modo, me arrepiento de haber publicado tan pronto, pero no por haber tenido una mala experiencia con la editorial, sino porque ahora contemplo esos trabajos y me parecen ampliamente mejorables. Considero que si no me hubiera dado tanta prisa, la obra podía haber quedado mejor. Yo, por suerte, no he tenido malas experiencias con ese tipo de editoriales, que afortunadamente, y gracias a la difusión que mucha gente, entre ellos tú, que te he visto varias veces en las redes sociales, gracias a la difusión de advertencias, porque tú tienes incluso entradas en tu página web donde adviertes de estos peligros, cada vez creo que quedan menos, porque la gente ya no pica tanto, porque en las redes sociales te vas creando una fama de estafador, que es lo que eres, ¿no? Y la gente ya no cae, ¿no? Hubo un tiempo en el que pululaban, ¿no? Pululaban esto de dame 4.000 euros y lo vas a recuperar en nada. Yo te imprimo no sé cuántos ejemplares, te los distribuyo maravillosamente, te hago una campaña de promoción genial y esto en la primera feria del libro ya está amortizado. Pues era gente que evidentemente se hipotecaban casi su vida para cumplir el sueño del libro publicado. Yo tengo la suerte de que nunca he tenido que invertir dinero en la publicación de un libro. He tenido experiencias con editoriales
bastante buenas todas las experiencias. Tampoco he trabajado con tantas, pero porque, a ver, yo tengo libros publicados en 3 editoriales, pero que son del mismo grupo. Las que tengo en Begging Book, en Enroar y Mercurio son el mismo grupo de editoriales. Después tengo una en Babylon, que es la primera edición de Veneno Escorpión, que esa sí es una editorial aparte, con la que la experiencia fue maravillosa también. El consejo es obvio, o sea, más vale no publicar a que te estafen dinero. Salvo que a uno no le importe nada o que le sobre el dinero y diga, mira, pues a mí el dinero me sobra y yo quiero mi libro publicado. Pero en todo caso, siempre es mucho mejor la autopublicación, antes que caer, como dices tú, en las garras de estas editoriales que lo que hacen es prestarte un simbolito para ponerlo ahí en el lomo que no aporta nada y nada más, ¿no? Es un tema espinoso, es un tema que evidentemente son grupos que se aprovechan de la ilusión de la gente, del que está empezando. Me parece que la gente se está volviendo ya más autosuficiente. Estamos en una era, José, en la que quiere sale en la radio. Te montas un canal de ebook, sales en la radio. El que quiere sale en la tele. Te montas un canal de YouTube, sales en la tele. Y el que quiere se publica un libro, con todo el derecho del mundo, y me parece perfecto. Se lo escribe, se lo corrige, o lo somete al escrutinio de un corrector profesional, lo maqueta o lo da a un maquetador profesional, diseña una portada o se la da a un profesional que haga la portada, junta el material y lo edita. Eso es totalmente preferible hasta estar invirtiendo dinero en una gente que se lo va a quedar y te va a estafar. Yo considero que el trabajo de una editorial es importante, pero no engañemos a la gente. La promoción la tiene que hacer uno. Total. La editorial, por suerte o por desgracia, no va a promocionarte, o por lo menos no lo va a hacer tanto, ¿no? La promoción tiene que hacerla uno, la distribución no, bueno, en algunos casos no sé cómo es, pero el que tiene que velar por la salud y la vida útil de su libro prácticamente es uno. La concepción romántica del escritor evidentemente no es esta. La concepción romántica del escritor es que el escritor escribe y bueno, ya tiene un ejército de profesionales alrededor que se encargan de todo el trabajo. Evidentemente hay gente que sí, que solo se encarga de escribir, ¿no? A mí alguna vez he tenido la tentación de querer controlar un poco más el producto, de querer tener un control más exhaustivo, no solo ya de lo que es la distribución o la recolecta de ganancias, sino de lo que es maquetación, portada, el proceso artístico en general, ¿no? Aunque yo de eso sé poquito. Pero me parece que yo animaría a intentarlo con alguna editorial. No empecemos por las grandes, porque las grandes, entre que se han vuelto muy poco serias. Bueno, hemos tenido noticias estas semanas, ¿no? Lo del premio Espasa de poesía, esas cosas. Sí. Bueno, la gente con ojear un poquito las redes y con ojear un poquito lo que hay en internet, se puede dar cuenta del cariz que ha tomado el mundo editorial de los grandes sellos, ¿no? Sí. Pero es importante a veces también dejarse asesorar, contar con un agente no es mala idea, un agente literario creo que es un medio que puede aportarte, por ejemplo, conocimiento sobre cuáles son las editoriales que se pueden adaptar a lo que uno escribe. Ahora mismo hay diversificación, hay editoriales más o menos dedicadas a géneros específicos, y como no son grandes editoriales que no están tan obsesionadas con esto de amortizar y ganar dinero, claro, pueden apostar por un talento novel si realmente el libro está bien escrito y está bien trabajado. Yo lo que aconsejo es trabajar muchísimo la novela, trabajar muchísimo el manuscrito antes de presentarlo en ningún lado, ser muy tolerantes con lo que son los consejos de los amigos, elegirlos bien a esos amigos, a esos lectores que uno le aconseja, que eso es importante también, manejar un buen nivel de autocrítica, ¿no? Y luego intentarlo y no desesperar y no desfallecer. Y sobre todo seguir escribiendo. No es escribir una novela y dedicar toda tu vida a esperar colocarla. Es intentar colocarla mientras uno... La mejor forma de no obsesionarse con lo que le está pasando a esa novela en las casillas de correos electrónicos de los editores es volcarse en una nueva, ¿no? Así que, bueno, mucho cuidado con esas editoriales trampas que, como digo, ya están viendo mermado su mercado, aunque todavía lo encuentran, ¿eh? Porque todavía las hay y que las he visto yo por ahí en Facebook. Y bueno, siempre, como dices tú, siempre estoy ahí dándole caña. Es que la cosa es desenmascararle, claro.
Hombre, yo te iba a decir, ¿qué consejo le das? Bueno, ya has dado algunos consejos, ¿no? La gente que está empezando a escribir, ¿vale? Pero si yo te dijera, por ejemplo, que le dieras 3 consejos fundamentales a la gente que está empezando a escribir, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Bueno, el primero para mí es fundamental, el primordial, sinceridad creativa. Sinceridad creativa. Que sean francos, que escriban lo que quieran. No hay temas malos para escribir, no hay género malo. Y esto te lo digo a ti que también practicas géneros como el mío, que han sido históricamente denostados y, bueno, un poco vilipendiados por lo que es la alta academia, ¿no? O el alto academicismo literario. Mentira. Cualquier género es válido si se practica con devoción, con respeto y con ganas. Entonces, lo primero es no hacer caso a las modas, no hacer caso a que este es el género que está pegando, este es el género que no está pegando. A lo mejor tienen suerte de que justo lo que les gusta escribir está pegando, pues mejor. Si no, no importa. Eh, Porque me parece que solo así se produce el disfrute en la actividad, escribiendo lo que a uno le da la gana. Incluso si quieren mezclar géneros, hacer un híbrido, lo que quieran. Me parece que el tema de la sinceridad creativa y de la franqueza frente a la actividad es fundamental. No engañarse a uno mismo. O sea, es decir, oye, me gustan estos temas, ¿por qué voy a estar escribiendo sobre otros? Y lo mismo con respecto al estilo, ¿de acuerdo? Adaptar el estilo en el que uno se sienta cómodo y en el que a uno le guste cómo está escrito eso, independientemente de lo que le digan los demás o independientemente de lo que los mercados indiquen. Ese es el primer consejo para mí, es fundamental. El segundo, tomárselo en serio. Tomárselo en serio. O sea, el que quiera hacerlo en serio, que se lo tome en serio. Esto a veces uno lo puede encarar como un juego en el sentido de lo lúdico, de lo bien que te lo pasas, de lo entretenido que es, de lo enriquecedor que es, de lo que te llena el espíritu, pero hay que tomárselo en serio y hay que elevarlo en el nivel de las prioridades vitales de uno. Yo siempre, también en los cursos los digo, a lo mejor alguno de ustedes se apunta aquí, bueno, porque quiere escribir un poquito, no quiere dedicar su vida a esto y me parece perfecto, ¿no? Este consejo va al que quiere realmente dedicarlo. Va a sonar fuerte. Nada hay más importante que esto en tu vida. ¿Vale? Faulkner, que lo llevó al paroxismo, dijo, si un escritor tiene que robarle a su madre para escribir, si es un escritor de verdad, lo hará, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en esos terrenos, pero es elevarlo en la prioridad, es el mandamiento. Amarás la literatura sobre todas las cosas. Mandamiento número 1. En eso voy con lo de tomárselo en serio. Entonces, pues si cada vez que lo pongas en una balanza con algo, con otra cosa que te surja, siempre tiene que ganar esto. Siempre tiene que ganar esto. Y el tercer consejo es nunca abandonar la instrucción, nunca abandonar el aprendizaje y saber que es una actividad absolutamente dinámica. Siempre se aprende, todos los días se aprende. Nunca vas a encontrar el techo de decir, lo sé todo, no me hace falta más. Nunca. Puedes vivir 120 años leyendo todos los días. Puedes ser Borges, que nunca lo vas a haber leído todo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo también en eso, la verdad. Parece, no es por nada, te escucho a ti, parece que me va mirando las clases. No, lo que pasa, José, es que nosotros nos conocemos hace mucho, hemos hablado en este tipo de cuestiones siempre el mismo idioma, manejamos una relación de respeto y admiración mutua desde siempre, a pesar de que nos dedicamos al mismo género, cualquiera podría pensar que son hay una competentes. competitividad. Sí, no, para nada, contigo siempre ha sido así. Yo he tenido en ti también un gran espejo en el que mirarme, porque me acuerdo en el año 2009 o por ahí de ver tus libros con el nombre dado vuelta, ¿no? Vaya locura que he venido, pero bueno. Tus libros de Nomar Saban y decir, pues me acuerdo que estás presentando ahí en la librería de Raico incluso, y decir, bueno, yo también quiero esto algún día, ¿no? Y bueno, yo después empecé a publicar un poquito después, pero no me extraña que estemos de acuerdo, porque me parece que manejamos nuestra relación con la literatura con unos parámetros muy parecidos, lo hemos hablado muchas veces. Totalmente. Yo te iba a preguntar, estabas hablando precisamente del tema de la humildad, ¿no? De la autocrítica, etcétera. ¿Cómo llevas tú las críticas de tus obras? Ojo, no vamos a hablar de los troles, ni hemos hablado también de la competitividad, como tú dices.
por ejemplo, entre tú y yo de eso no lo hay, a pesar de que tocamos el mismo género, pero sí sabemos que hay otros autores que sí llevan eso a veces a un nivel superlativo. ¿Cómo llevas tú la crítica constructiva de tus obras? Yo no suelo ser ni muy paranoico, o sea, primero que reacciono bien ante las críticas, o sea, la persona que me tenga que decir algo de algún libro mío, me lo puede decir con toda franqueza, que nunca va a encontrar una mala reacción o una mala cara o una mala respuesta o una actitud borde por mi parte. Y después, tampoco soy de esos escritores que me derrumbo en solitario. O sea, que hay escritores que dicen, yo acepto muy bien la crítica, pero después en casa me quedo hecho polvo. No, para nada, no tengo esa paranoia y creo que cualquier aporte me ayuda a mejorar y si está, como dices tú, ¿no? Con ánimo constructivo y bien argumentado. De hecho, creo que varias de mis obras han mejorado mucho por los buenos consejos que me han dado gente a la que se las he dado a leer, ¿no? A veces me da más miedo lo otro, el halago desmedido y esta cosa me da más miedo, ¿no? No tanto por desconfiar del que te lo dice, porque también te lo pueden decir sinceramente y con el mejor ánimo, sino en el que uno quiere controlar y decir, vale, está bien, pero no me quiero venir arriba. No me quiero venir arriba, ni me quiero apoltronar, ni aburguesar, ¿no? Casi que me hacen mejor las críticas, vamos a decir, negativas o las puntualizaciones de que algo se puede mejorar, que estas palmeadas de espalda o los halagos desmedidos o el falso peloteo, que también existe mucho en este mundo. Yo creo que reacciono bastante bien. Siempre creo que las obras son muy susceptibles de mejorar. Nunca voy a decir, no, mi libro es así, no acepto ni cambiar una coma. Soy bastante flexible en ese sentido, porque creo que el mundo de la creación literaria, y esto vos lo sabes bien, es meterte en un bosque, ¿no? Y no se ve igual desde dentro que el que lo ve de fuera. Por eso también este es otro consejo que quiero dar. También es importante saber tomar una distancia con lo que uno escribe. Entonces, si uno escribe una novela o un trabajo de envergadura, es importante distanciarse, dejarlo reposar un tiempo considerable, eso ya va a depender del escritor, para cuando uno vuelve, poder verlo como si lo hubiera escrito otro. Evidentemente, cuando uno retome esas páginas, se va a reconocer a sí mismo ahí, pero esa perspectiva le va a permitir ver cosas que durante el fragor de la redacción no vio. Y eso también siempre te lo aporta la mirada de un tercero, ¿no? Yo suelo reaccionar bastante bien, no suelo martirizarme, salvo que la metida de pata sea muy bestia y digo, ¿en qué estaba pensando ese día? Pero acepto mis errores como cualquiera, o sea, me equivoco como cualquiera y creo que es importante tener eso, la humildad para decir, bueno, se metió la pata, se corrige, no pasa nada y ya está, ¿no? Y si no, para el siguiente libro también puedes aplicar esos conocimientos nuevos y... Por supuesto, porque a veces el error te lo marcan en un libro ya publicado. Ahí duele un poquito más porque dices, ahora ya no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Pero es apuntar, ¿no? Esto no me vuelve a pasar. Para el próximo ya no me pasa. Hay una idea que ahora mismo, por ejemplo, que tenemos todos los escritores, ¿no? Tú mismo lo has dicho, vivimos de esto, estamos sujetos, por ejemplo, no solo a escribir libros, sino también hay que venderlos y para venderlos hay que ir a firmas, hay que hacer promociones, conferencias, dar clases, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto del COVID, todo esto se nos ha paralizado de golpe, pero así. Y claro, pues nos vemos ahora ante una situación en la que, por ejemplo, ya no podemos hacer presentaciones de libros, no podemos ir a firmas. Todo esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a ver, yo durante las primeras semanas del confinamiento lo pasé realmente mal. Por una cuestión de perspectiva, ¿no? Bueno, el virus es el virus. Evidentemente no vamos a analizar aquí lo que es el virus, que obedece a principios puramente darwinianos, de evolución de especies y de ecosistemas. La cuestión que me planteas resulta dolorosa, evidentemente, porque todas esas actividades periféricas, bueno, de alguna forma son las que nos ayudan un poquito a pagar las facturas, al margen de lo que uno pueda ganar de la venta de libros, ¿no? Todo eso paralizado genera una merma importante. Después hay otra cosa que a mí me duele más todavía, que tiene más peso, porque uno dice, mira, durante un año no hay presentaciones, bueno, ya recuperaremos la normalidad.
El panorama económico que se presenta hace que nuestro sector, que es el de la cultura, vaya a ser, si no el más, de los más vapuleados, de los más recortados, ¿vale? Entonces, nosotros somos personas que evidentemente necesitamos de un presupuesto de cultura, de unas partidas presupuestarias destinadas a nuestra propagación, ¿no? A lo que son conferencias, cursos a nivel dinero público. El dinero público que se invierte en cultura, nosotros lo necesitamos porque trabajamos con ese dinero. Ese dinero o va a dejar de existir o se va a reducir al mínimo. No sé durante cuánto tiempo. Perspectiva, insisto, dolorosa. El tema de las clases, bueno, por suerte, entre que tenemos esta aplicación tan interesante que estamos utilizando ahora y entre que nos hacemos fuertes en lo poquito que nos queda, confío en que podamos sacarlo adelante. Fui muy negativo durante unos días, la primera semana, sentí que se derrumbaba todo, y luego dije, al final el mundo sigue, al final el tiempo transcurre, la situación mejorará, no mejorará, yo voy a ser responsable, voy a obedecer lo que... voy a respetar las normas que haya que respetar, y listo. O sea, solo no puedo cambiar el mundo, necesito que todos las respetemos, pero bueno, eso ya está en la conciencia de cada uno y hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Confío en que esto sea temporal. Hay gente que dice, oye, olvídate, este virus vino para quedarse y vamos a estar con él toda la vida. Bueno, a lo mejor sí, pero bueno, va a aprender a convivir con él. De alguna forma recuperar esas actividades. Creo que en algún momento las vamos a recuperar. Confío en que esto no va a ser para siempre. O que encontraremos algún tipo de subterfugio, como puede ser la conexión vía videollamada y demás. Está todo muy fresco, José. La verdad que no sé qué esperar. Vale. Por momentos parece que la cosa va a mejorar, por momentos parece que es una cosa tan abrumadora que vamos a estar toda la vida con eso, pero es evidente que nos afecta y es una pena que los recortes también vayan por ahí. No entiendo por qué, en fin, tampoco quiero ponerme mucho a analizarlo, pero estoy seguro de que van a ir por ahí. Porque siempre es la primera parcela que se ataca, la de la cultura. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Al principio, siempre el primer palo se lo lleva siempre la cultura, quizá porque es lo que menos interesa a quien gobierna, a quien domina el mundo. Sí. Vamos a un poco cambiar. Te voy a decir que seas conciso, muy conciso. Me tienes que definir en una sola frase toda tu carrera literaria. Sé que eres un hombre extremadamente creativo, así que sé que me lo vas a poder responder. En una sola frase. Sí. Bueno, complicado. Sobre todo pedirme a mí que sea conciso es difícil también, pues ya ves que cada pregunta me extiendo muchísimo. Mi carrera literaria se ha basado en disfrutar, crear, vivir y sobre todo desarrollarme como escritor durante los últimos 20 años. Eso es lo que te puedo decir a día de hoy. Ha sido disfrute, ha sido creatividad, ha tenido mucho de disciplina y ha tenido mucho de desarrollo también. De aquí al futuro supongo que la dinámica va a ser igual. No espero otra cosa. Vale, ha sido conciso, ¿ves cómo ha podido ser conciso? Sí. Y ya que estamos terminando, te voy a decir, de todos los libros, aparte tengo casi toda tu bibliografía aquí, he disfrutado muchísimo, sinceramente, Orlando Brown me parece una obra maestra, a pesar de que fue su primera obra. Veneno de Escorpión, me encantó el ritmo y la tensión que tiene. Por ejemplo, Consejera Nocturna me parece un novelón también. A ver, no es por halagar, tú dices que no estoy halagando. No, pero bueno, viniendo de ti, sabes que no bueno, tú me conoces que soy un poco gañero, ¿vale? Y claro. sí es verdad que tienes a lo mejor alguna obra que la veo que un poquito no me llenó tanto, ¿vale? Pero sí quiero recalcar, por ejemplo, esas, ¿no? De todos estos libros y algunos más que no tengo, uno que tú le recomiendes a los followers de este canal, para que lo compren, para que lo lean, ¿cuál sería? Bueno, a mí esta pregunta sí me la han hecho varias veces, ¿no? Por un lado está mi libro más exitoso, que es Pandemonio, que va por la... Pandemonio. Va por la tercera edición y tal. Por otro lado está, para mí, mi libro más especial
y el que a lo mejor sería el idóneo para comenzar a leerme, que es Veneno de Escorpión. Es un libro que le tengo un cariño muy especial porque lo escribí 4 veces, pasó por un proceso creativo muy particular. Yo creo que Veneno de Escorpión en cierta forma es bastante representativo de lo que es mi literatura, porque tiene esa mezcla de tono tirando a clásico, pero con una ambientación contemporánea, y además ahonda mucho en lo que es el horror psicológico, que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, para los seguidores y para el que esté interesado en mi obra, Veneno de Escorpión, que va por la 2ª edición, pues sería un comienzo interesante. Es mi 3er libro y como digo, es una novela que la trabajé mucho, pasó por unos procesos ahí de reescritura hasta encontrar el punto de vista. Ahí fue donde más me empecé a enfrentar al punto de vista. Y creo que quedó un producto bastante acabado, sobre todo después cuando la reeditamos, que hubo una pequeña revisión ahí también de algunos conceptos. Creo que la novela incluso mejoró y ha tenido una muy buena vida, un muy buen pasaje desde el 2012 hasta hoy, ¿no? Entonces, probablemente Veneno de Escorpión sea mi obra más representativa, la más especial para mí y quizá la ideal para empezar a leer, ¿no? Yo puedo decir, de todas maneras, bueno, lo tengo aquí, aunque Sí. ya he puesto la portada también Esa es la edición de Mercurio, sí. Efectivamente, este es el que tengo yo. Y yo te puedo decir que empecé a leerlo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, un viaje que tuve que hacer, un viaje relámpago, y me lo terminé, bueno, venía leyendo durante todo el vuelo, 2 horas y media, tal, luego llegué a mi casa, seguí leyendo y lo terminé al día siguiente. O sea, me enganchó de una manera, la verdad, haciendo también un poco de crítica, es un libro con un buen ritmo narrativo y con unos puntos de tensión muy bien colocados a lo largo de la estructura del libro. La verdad que está muy currado, ¿vale? Bueno, Muchas gracias. Yo te iba, bueno, ya a despedirme de ti, recomendar a toda la gente que nos ve que conozcan a Leandro Pinto, como autor, como profesor de escritura, como bloguero también. Como persona, eso es un privilegio que tenemos unos pocos. y bueno, sobre todo desearte muchísimos éxitos de aquí en adelante también con esos nuevos proyectos, ¿vale? Que alcances ese sumum de escribir la novela perfecta, que te he dicho, y que ha sido todo un honor y un placer que seas el primero que inaugura esta sección de entrevistas en nuestro canal de Pirata de las Letras. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, José, yo por supuesto agradecerte. Nosotros desde hace, como te dije antes, desde hace tiempo tenemos un encuentro pendiente y por cuestiones laborales o que no ha cuadrado y ahora por esto del virus pues no se ha podido dar. Lo hemos subsanado con esta charla que hemos tenido, que me ha parecido genial. Tú sabes que siempre me ha encantado hablar y compartir contigo, te he pedido consejos un montón de veces y para mí es un privilegio estar en tu canal, encima inaugurar una sección, compartir con todos los seguidores que tiene. A mí me encanta el canal porque he visto los vídeos, los consejos que das, me parece que estás haciendo un gran trabajo en ese sentido, no solo en tu labor en los talleres, sino también en este establecimiento, en este feedback que tienes con tus seguidores y sobre todo a través de tu obra, que sabes que la valoro especialmente, que he leído todo lo que he podido de ti y que he aprendido mucho también. De hecho, lo del tema del vampirismo vino por ahí también, ¿no? De mirarme en ese espejo del diario de un vampiro, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a ti, encantado de estar por aquí, me encantó, fue un ratito muy, muy agradable. Y nada, un saludo grande a todos los seguidores y agradecerte especialmente todas las palabras que me has dedicado. Pues todavía nos tenemos que tomar un par de cañas juntos, ¿eh? Así por supuesto, sí. En cuanto esto mejore, ya con mascarilla y con el codo, pero algo haremos. Bueno, ahora es con la mano en el corazón, dicen, ¿no? A ver, nos acercamos más al saludo hobbit, ¿no? Vamos evolucionando, sí, vamos evolucionando en los saludos. Muchas gracias, Leandro. José, un abrazo grande, muchas gracias. Cuídate mucho, tío. Venga, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.